Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías? Pues muy buenas a todos, escrulazos. Hoy me veis que me han dejado mis compañeros Solico. Ostras, Pero, no. no, Solico de los míos, pero Ah, vale. efectivamente no estoy solo aquí. Tengo a una superestrella conmigo, aunque diga que no. El señor Jordi Lafebre, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Pues nada, Jordi, que acaba de sacar su pedazo de nuevo cómic, súper mega esperado. Soy su silencio y pues vamos a hablar un ratillo sobre él. Pues cuéntanos, ¿de dónde sale este Soy su silencio? ¿De dónde sale? Madre mía. Sí, si pudiera contároslo, sería capaz de muchas cosas. Bueno, cuando hice Carta Blanca, me encantó la sensación de escribir. Recuerdo que era mi primer guión y la sensación de escribir y luego dibujar un libro es una sensación completa, muy, muy bonita. Ya como autor de dibujante, ya me gustaba mucho el hecho de dibujar y me sentía autor completo, aunque no escribiera, pero escribir es verdad que te da una dimensión y atacas los personajes de otra forma, ¿no? Yo escribir había escrito siempre, pero un guión siempre daba un poco de vértigo. Y cuando hice Carta Blanca me sentí muy, muy bien, me gustó muchísimo la experiencia y me dije, voy a hacer otro. Pero claro, voy a hacer otro es una cosa y luego, ¿y ahora qué hago? ¿No? Como no es tan sencillo, una cosa es decirlo y la otra hacerlo. Y estuve varios meses recopilando ideas, buscando puntos de interés, cosas que me apetecían y después de estar dando vueltas, tenía otros trabajos que hacer por el camino. Sacamos un Bonus Verano 6 también, un álbum de la serie, así que tuve tiempo de recopilar ideas, de ponerlas todas en un cesto y fui cocinando un poco lo que me apetecía. Entonces, me apetecía cambiar de género respecto a Carta Blanca. Carta Blanca es una historia de amor y quería hacer cualquier cosa que no fuera una historia de amor, eso lo tenía muy claro. Eh, Porque si repites con una cosa, lo normal es que te salga peor. Y eso no lo voy a hacer. No, y No, ahí salen las sí. comparaciones, ¿no? Y No, incluso uno mismo. Es decir, yo prefiero, si me voy de viaje, un libro, una metáfora que funciona muy bien es un viaje. Yo creo que te vas de vacaciones y te vas a un sitio, un país que no conoces y alucinas y te pasas imagínate, 6 meses dando vueltas por un territorio que no sí, conoces y conoces a gente y la experiencia es maravillosa. Al año siguiente o al cabo de 2 años, si haces otro viaje igual, no te vas a ir al mismo sitio. Lo normal es que viajes a otra parte del mundo, ¿no? No sé, al menos es lo que yo haría, ¿no? Hay gente que repite y se compra una casita y se va allí a vivir y hay gente que le da por viajar al otro lado del mundo y descubrir el planeta. A mí me da por descubrir el planeta. Yo creo que el planeta literario es enorme, el planeta de la ficción, los cómics, no te lo acabas, ¿no? Siempre puedes probar una cosa nueva, siempre puedes explorar registros nuevos y es lo que me apetecía de verdad. Así que tenía muy claro que después de Carta Blanca, nada de historias de amor, por pura inquietud. Es decir, la claro. misma inquietud que me llevó a hacer Carta Blanca, que era historia de amor, que yo veía pocas, ¿no? Que veía que en el catálogo de los cómics en general había pocas Sí, la historias verdad de amor. que ahora que lo dices, sí que hay pocas. O sea, para la cantidad que hay en el cine, por ejemplo, en Claro. cómic hay Es muy que pocas. literalmente yo pensaba eso, yo pensaba en el cine o en literatura, historias de amor, historias de guerra son mitad mitad. Sí, Y en cambio en el cómic no son mitad mitad ni de coña, hay muchas más de guerra que de sí, amor, sí. para resumir, ¿no? Así que me hice una historia de amor y lo pasé muy bien, pero luego repetirme no quería. Así Claro. que pensé, voy a hacer un thriller, una especie de cosa porque a mí como me encanta, como lector, como en el cine, en las series, me encanta el thriller y pensé, va, pero el thriller es para volver a Yo soy su silencio, ¿eh? Estoy volviendo ya a Soy su silencio, respuesta larga. A mí como espectador me encanta, pero luego yo no tenía las herramientas ni la técnica para hacerlo, tampoco era un experto del código que hay que usar, tampoco era un experto no te creas, de muchas cosas, ni mucho menos. Pero Así yo que te quería preguntar, porque has comentado Carta Blanca, y Carta Blanca a nivel narrativo tiene pues su pirueta, digamos, ¿no? Su vuelta de tuerca. Pero sí su silencio es un poco más simple, digamos, a nivel de estructura. ¿Te costó más Carta Blanca que este su silencio a la hora de escribirlo? es, O... es muy distinto, porque Carta Blanca, la idea que me vino a la cabeza fue así ya. Lo Ujú, difícil fue defender esa idea, claro, buscar las herramientas técnicas para defender ese guión que va para atrás, esos elementos que van anticipando los acontecimientos, sí. ¿no? Eso me costó crearlo, pero la idea vino sola. Vino sola, vino vete a saber tú de dónde Sí, vienen las sí. ideas, pero vino. En cambio, en Soy su silencio, la estructura
no nació así, sino que yo tenía la idea de la historia que quería contar y quería contarla de una manera que a mí me pareciera interesante. Entonces los elementos los vas añadiendo, ¿no? Es decir, las ideas, ¿no? Las inquietudes, las voluntades del autor, y luego viene la técnica del autor capaz de crear esa forma de narrativa, sí o no. Entonces, claro, yo tengo mis limitaciones y ya llega un punto que las ideas vienen, pero tienes que coger el autobús porque te vas, ¿no? Te vas, es que llega la fecha de entrega, el libro se está alargando, y entonces yo, Soy su silencio, me rompí los cuernos, porque un segundo libro cuesta mucho hacer un segundo libro. El primer libro lo haces con muchísima inquietud, ¿no? Con mucha voluntad, y el segundo vienes como pensando que ya has hecho, bueno, ya el segundo costará menos, pero cuesta igual o más. Sí. Así que, perdón, así que la estructura de Yo soy silencio, que tiene giros narrativos y tiene una estructura interna más sutil, lo que hace es defender el personaje de Eva, que es el personaje principal, y cómo ella cuenta la historia, y lo que yo quería es entrar, que el lector, atrapar al lector y que estuviera leyendo hasta el final sin que no aburrirse, sino al contrario, que no podía soltarlo, ¿no? Quería hacer un thriller de esos que cuando acabas dices, pues es que he pasado 2 horas y no me he dado cuenta porque han pasado un montón de cosas, ¿no? Entonces esa estructura la trabajé tanto como pude para conseguir esa sensación de eso, de ¡pum!, de una historia que pasa flotando. No, a mí fue un poco la sensación que yo tuve con el cómic, me lo leí prácticamente del tirón. A mí me recordó mucho no sé si te lo habrán dicho, a Knives Out, a la película. Sí, que me lo han dicho, pero está hecho en paralelo, ¿eh? Yo cuando estaba ¿no? escribiendo ya el guión, llevaba unas cuantas páginas dibujadas y vi la peli y dije, madre mía. Sí, no, es que tiene ese rollo de humor, el rollo de lío de familia, millonaria, Sí, etcétera. la historia... Es que el thriller da para muchas cosas. Claro. Entonces, yo abordé un thriller como quería abordarlo, que es desde un punto de comedia, sin duda, desde un punto desde Barcelona, que me apetecía mucho hacer una historia contemporánea, y fui poniendo ingredientes, ¿no? Como os decía antes, en Barcelona, una historia contemporánea, un thriller, pero también me apetecía el lado social, quería hablar de las enfermedades mentales, así que, y fui añadiendo elementos, y me salió una cosa medio Almodóvar, medio thriller, medio Agatha Christie, con una familia ahí burguesa por en medio, y luego vi Knives Out y dijo, bueno, pero bueno, yo estoy tranquilo porque en mi caso fue muy sincero. Puedo contar exactamente cada idea de dónde me vino y de qué hilo tiré. Y claro, luego Knives Out es una peli súper divertida y lo normal es compararla. Pero estoy muy tranquilo, tengo la conciencia muy tranquila y puedo pasar cualquier examen en ese aspecto. Sí. Y luego ya metiéndonos un poco en lo que es el cómic, ¿por qué? Bueno, has dicho que te vienen las ideas. Pues yo te voy a preguntar, ¿de dónde te vienen esas ideas, no? ¿Por qué Cava? ¿Por qué tanto peso con la psicología, ¿no? Que tiene también en el cómic, ¿no? ¿De dónde se viene todas las cosas? Hay como varios puntos que lanzan el libro. Quería hablar de la enfermedad mental, es una cosa que me di cuenta cuando estaba recopilando ideas y buscando puntos de inspiración y libros, que el libro nace de, bueno, ¿de qué quiero hablar, ¿no? ¿Qué quiero contar? Así que la enfermedad mental fue un punto de partida. Quería hablar de eso sin tener muy claro por qué, pero a mí me preocupa, es un tema que estaba leyendo, es una inquietud que tenía y de ahí salté, ¿no? Como, venga, voy a coger esto. La anécdota es que en francés thriller se llama también polar y hay la enfermedad de la bipolaridad, ¿no? Y esa palabra fue como una especie de trampolín, que luego ha quedado atrás y no me agarro a ella, ¿eh? Pero fue un trampolín. Sentí que había algo, ¿no? Una especie de filón. A veces los autores tiramos como de filones de oro, ¿no? En la mina, es como estamos, aquí, vamos Sí, no, te hizo gracia el chiste y tiraste para adelante. El chiste y fue tirando del hilo y luego el chiste quedó como eso, como un chiste tonto, pero a mí me di cuenta que a mí me interesaba, porque al final es como hacer deberes, es decir, tú estás leyendo cosas y algunas te aburren, dices, esto me da igual, en cambio hay cosas que, hostia, esto te interesa más, ¿no? Y lees noticias y lees libros y te das cuenta que aquello te inquieta, y el trabajo del autor es, bueno, muchas veces, intentar conectar ese interés tuyo en el que tú crees que eso va a interesar a la gente, ¿no? Ese hilo invisible
que se llama Empatía para con el público. Es decir, bueno, esto no es mi cosa que yo estoy haciendo esto, no es un diario personal, es un libro que va a gustar a la gente. Entonces, hay la voluntad de entretener, pero también hay la voluntad de conectar con la gente, de hablarles, ¿no? De decir, aquí hay algo que si a mí me hace vibrar, yo creo que vosotros vais a vibrar también, ¿no? Y entonces, la enfermedad mental era un punto de partida para mí. Y claro, la enfermedad mental, pues bueno, la psicología, la psiquiatría, todo esto viene solo, ¿no? Me basé en la bipolaridad por la broma esta que te digo, pero luego tuve la oportunidad de informarme sobre el tema, hablé incluso con gente que sufre bipolaridad y me pareció muy interesante y me seguía llamando, ¿no? Así que, bueno, pues la bipolaridad fue un centro de gravedad del libro y entonces entra la psiquiatría porque es una enfermedad mental que se trata con medicamentos, Claro. no solo con terapia y charleta, sino con todos los respetos, sino que hay que entrar, entra el fármaco, ¿no? Y en el momento que entra el fármaco tiene que ser un psiquiatra, ¿no? No puede ser un doctor en psicología, sí que tiene que ser un doctor en psiquiatría, es decir, un médico. Y ahí pues ya entra Freud, entran los arquetipos griegos, o sea, es una puerta de entrada que a la que abres ya ¡buah! Entra un montón de información y me apetecía mucho. Es que me sentí como en casa, digo, este es el libro que estoy haciendo y salió de ahí, ¿no? Muchísimo. Y luego, en paralelo, perdón, vengo de un catarro, lo No te siento. preocupes. En paralelo, me apetecía, ¿no? Insisto, hacer un libro en Barcelona, hacer un libro contemporáneo, un libro de la ciudad en la que yo he nacido y he vivido muchísimos años. Y me apetecía ver la Barcelona que yo veo, no la Barcelona de los guiris, no la Barcelona de las postales, ni nada. Si viene Woody Allen a hacer una película en Barcelona, pues será una película de Barcelona para guiris. Pero yo soy de Barcelona y me apetecía ver mi ciudad, ¿no? En la medida de lo posible. Idealizada, pero igual que idealizo las caras, idealizo la ropa, No, idealizo. al final es lo que hace todo el mundo con su Claro, ciudad. O sea, ¿no? Nueva York de Pero las películas no, correcto, no está nunca en correcto. Nueva York, pero Eh, co- Bueno, es decir, no, pero tú la idealizas, es decir, como dibujante y como escritor te claro. permites estilizar, idealizar, quitar detalle y añadir, cargarle detalle en otra parte, porque es lo que estás haciendo, ¿no? Estás como haciendo una caricatura desde el amor y desde el respeto, pero estás idealizando aquello, ¿no? Y Barcelona del libro está idealizada, no es realista, pero igual tampoco son, insisto, mis personajes tampoco son realistas, No. mis facciones del dibujo no son realistas, nada es realista en ese aspecto, ¿no? Pero quería hacer Barcelona y entonces, como el libro habla de la familia y de la herencia a través del personaje principal que tiene una herencia ahí particular en su cabeza, me apetecía hablar del tema de la herencia desde el lado más capitalista, Literal, ¿no? más Un poco. literal, ¿no? Desde familiar, de posesión, de una herencia también cultural, ¿no? Y bueno, necesitaba una familia con una herencia grande, ¿no? Tocha. Y ahí entra, pues es lo que decías de Knives Out, y entra Agatha Christie, y se me ocurrió un asesinato en una familia vinícola catalana, porque, bueno, a unos cuantos kilómetros de Barcelona coges el coche y a media horita estás en una zona vinícola con familias de territorios de Claro. muchas generaciones, algunas muy humildes, algunas no tan humildes y algunas riquísimas, ¿no? Y eso para mí era un pasto de cultivo, aquello de, bueno, esto es súper divertido, ¿no? Y se mezclaba todo, psiquiatría, herencias, Barcelona, y se empezó a mezclar y empezó a tener un libro complejo, pero divertido a la vez, ¿no? Con muchas capas y digo, aquí ya empecé a divertirme y así fue. Luego entra ya mis limitaciones y mis talentos para hacer un libro entretenido, pero salieron de ahí. Insisto, voy poniendo ideas en un cesto y voy dejando que madurar, ¿no? La idea de la familia me gustaba, la idea de la psiquiatría me gustaba, hacer un libro en Barcelona, pero con eso no tiene suficiente, ¿no? Entonces fui tejiendo y de 3 hilos, pues al final tuve una trenza. Relacionado con esto, había, bueno, 3 personajes que aparecen en la cabeza de la prota, que a mí personalmente me parecen bastante entrañables. No sé si será el caso de que alguna de ellas es un personaje real o está basado en un personaje de tu vida. O, No, trabajé en los arquetipos. Por un lado, la familia de la vinícola está trabajada con los arquetipos y no abro ningún spoiler porque que ya sí, eran, pero los arquetipos están allí y hay un punto que están incluso visibles, ¿no? Arquetipos son una descripción de una personalidad y un carácter y un rol entre ellos, ¿no? Arquetipos que viene de los estudios de psiquiatría antiguos y viene de Grecia y, bueno, viene de muy lejos, ¿no? Los arquetipos están allí.
Y luego busqué los arquetipos de personajes femeninos españoles, ¿no? De nuestro territorio, de nuestra historia, y quería hablar de ellos con muchísimo respeto, con un poquito de humor, pero ponerlos en el centro de gravedad del libro y ponerlos presentes y que no hubiera sitio para ambigüedad. Es decir, estoy hablando de eso, ¿no? Entonces me apetecía hablar de las milicianas de la República, me apetecía hablar de un cierto maltrato para con las violencias femeninas. Disculpa, que tengo el teléfono en marcha. ¡Oh, madre mía, el directo! Me apetecía hablar de según qué temas, ¿no? De la mujer española. Eso Almodóvar ha sido una gran inspiración para mí porque aborda el tema de la mujer española con muchísimo respeto y amor, pero sin frenarse ahí, sino que lo pone en sus películas y luego cuenta la historia que quiere contar, pero nunca pierde de vista, ¿no? Ese lado femenino español, un poco silenciado a veces, y me apetecía hablar de ello. Entonces busqué un poquito esos personajes que representaran, ¿no? esa feminidad española y a partir de ahí los personajes cuando los tienes en el guión o los tienes en la mesa de dibujos crecen solos, ¿no? Te apetece, a veces es un peinado que se me ocurre un peinado, se me ocurre una ropa y pop, esto es divertido Sí. y vas tirando del hilo, ¿no? Uso mucho la palabra divertido, pero es que es literalmente una herramienta que uso mucho para trabajar. Que la creatividad se basa en el sentido de que yo estoy sintiendo que algo aquello Nuevo, ¿no? se está moviendo, es divertido, ¿no? Es decir, ayer estaba jugando fútbol con mi hijo, con mi muchacho, y eran las 6 y yo quería quedarme porque es que era divertido. Es decir, aquello me interesa, ¿no? Soy muy malo jugando al fútbol. Mi hijo tiene 7 Bueno, años. pero tu hijo es peor, ¿no? Le hace ahí. No pienses, no, soy muy malo. Creo que me va a superar rapidito. Pero aquello, los dos queríamos quedarnos, ¿eh? Porque Sí. evidentemente le encanta jugar a fútbol y a mi muchacho de 7 años no quiere nunca volver a casa, al menos el mío, y yo tampoco. Entonces, esa sensación de diversión, esa sensación de que es lúdico y a la vez estás hablando de un tema interesante, ¿no? Como te decía, de psiquiatría, de realidad social, de Barcelona, un tema que a ti te interesa, es un motor para hacer un libro. Un libro son 2 años de creación, 2, 3 años. En mi caso, yo voy lento. Y entonces, la diversión es un motor que te permite llegar hasta el final, ¿no? Si no te lo pasas bien, si no estás interesado tú en ese libro, ¿quién se va a interesar en ese libro, no? Así que los personajes, cuando me parecen divertidos, cuando me parece que algo aquello es interesante, que me llama la atención a mí mismo, aunque parezca un poco extraño, ¿no? Me viene una idea y me gusta, pues sí, pues que al final es así. Y sigo, sigo por ahí. En ese sentido, a nivel de dibujo, yo he notado una pequeña evolución con respecto a Carta Blanca. Lo veo como más elástico, no sé si es la palabra, más cartoony, a lo mejor. No sé si no sé si está hecho a posta o simplemente casualidad, ¿no? Por esto mismo que tú dices, ¿no? De buscar divertirte tú con ello. Es exactamente eso. Es decir, con el dibujo, ya viniendo, tengo que ir a remontarme a más años, ¿no? Es decir, en Los buenos veranos, la serie que estamos haciendo con Gidru, Sí. el dibujo está hecho a mano, está entintado en papel, son páginas muy grandes y ahí tienes que ir con mucho cuidado. Y a pesar de que es un dibujo suelto y muy expresivo, o que intenta ser suelto y expresivo. No, lo es, pero yo creo que aquí es más, entonces por eso Sí, pero al ser papel y ser entintado hay que vigilar, ¿no? Sí, tienes que tener cuidado que hay de unos verdad cuesta. límites que no puedes ir. Si te va la página y te has cargado una semana de trabajo, con lo cual tienes que ir con mucho cuidado, ¿no? Luego ya Carta Blanca fue un dibujo digital porque por razones técnicas teníamos que cambiar de técnica y ahora da igual. Pero el caso es que la Carta Blanca ya es digital. Y ahí ya empecé a permitirme otras cosas y entrar en otras herramientas, ¿no? El dibujante también es un cocinero. Tengo una paella. Perfecto, ¿no? Entonces puedo freír. Si no tengo paella, no puedo freír. Tengo una olla. Entonces, bueno, y voy a hervir, ¿no? En función del material que tienes, vas haciendo unas cosas o las otras. Y Carta Blanca me pareció, para mí fue un abrir las puertas, el trabajar en digital, en el iPad, para ser concretos, me abrió unas herramientas que antes yo no tenía tan controladas porque venía a trabajar en papel. Es verdad que pierdo unas cosas, cuando dejo de trabajar en papel, pierdo unas cosas y se me abren otras, ¿no? Entonces, como, bueno, insisto, en esa especie de viaje del autor, especie de como de evolución, decir, bueno, vengo de aquí, pero voy para allá, pues tengo que aceptar, ¿no? Que Y yo se con queda sus pros y atrás. sus contras,
Su pros y medio sus tiene contras, sus exacto. cosas. Sabiendo que puedo recuperar papel cuando quiera, pero el Claro. digital me abrió unas puertas. Entonces, en ese sentido, eh, el Soy su silencio es una evolución natural del Carta Blanca, como tú dices, que me voy permitiendo cosas, no solo a nivel técnico, sino también en Soy su silencio el humor entra con más evidencia. Sí. En Carta Blanca es un humor, pero de comedia romántica, no hay gag, no hay nada hilarante, propiamente dicho. O sea, todo es ligero, pero no hay Sí. gags, ¿no? Entonces, en Soy silencio sí que yo quería hacer escenas cómicas, como tal, con los mismos personajes, que pasáramos del drama al thriller. En ese aspecto es un libro más abierto, con más aristas, ¿no? Hay partes muy Bueno, también dramáticas, hay hay partes... muchísimos más personajes. Yo creo que también. Muchos. Pero también da pie a ello, ¿no? Cada Claro, uno son exacto. un esperpento distinto al Exacto, otro exacto, y exacto. da pie. Hay el aspecto es mucho más amplio, entonces me permite pinceladas de colores mucho más amplios, ¿no? También, entonces, hay escenas muy dramáticas, que el dibujo está muy contenido, hay escenas más de thriller, que entra la mancha, entra la oscuridad, entra un tipo de cámara distinta, y hay escenas cómicas en el que sí, evidentemente, entra más el cartoon. Y lo que me apetecía es que fuera coherente, es decir, que todo eso cabiera dentro de un libro pensando, bueno, el lector me va a acompañar. Es decir, el lector va a entender que estamos cambiando de registro porque la escena cambia de registro, ¿no? Un poco como la vida misma, que tienes momentos muy tristes y momentos en que te ríes con tus compañeros o con tu familia y todo cabe en esta vida, ¿no? Y es posible. Entonces, a mí es un libro que solo tiene un solo tono, solo tiene una sola dirección y solo tiene un marco emocional. A mí hacerlo no me apetecía, ¿no? Claro. Como espectador lo puedo ver, ¿no? He visto películas que todo el rato es el mismo tono y todo es oscuro, o al revés, todo es una comedia un poco loca y te das cuenta que aquí falta algo. A mí me apetecía pues hacer un libro con muchas aristas, ¿no? Con muchos ángulos y con variación emocional, ¿no? Que el lector sintiera varias cosas al leerlo, igual que yo sentía varias cosas al hacerlo. Y de ahí entra el cartoon como una herramienta y también como un permitirme. Es decir, bueno, lo voy a dibujar así porque es que me apetece y ya está, no tiene más. No, además que yo creo que ese tono cartoon se nota sobre todo en la protagonista, ¿no? Porque, o sea, es que me parece un personaje muy guay, ya no solo en carácter. De hecho, Bruce me dijo, pregúntale si tiene pensado volver a utilizar el personaje. Me hacéis todas esas preguntas, estáis todos obsesionados. Mi hermana ayer me decía, pero harás otro. Digo, pero a ver, como si fuera fácil, ¿no? Mira, os lo digo en serio. Es decir, me encanta que os encante el personaje de Eva. Yo soy el primero que se ha enamorado de ella. Pero se me tendría que ocurrir una historia nueva. Es decir, Claro. es que una cosa es que tenga ese personaje y la otra es como, sí, ya que te has ido a Japón, vete a Corea. Que me ha costado media vida irme a Japón. Ahora irme a Corea sería volver a empezar. Entonces, insisto, lo que como de trabajo es poner ideas en un cesto y voy hurgando a ver cuál me gusta, cuál no me gusta e intento que sea coherente. Entonces, esa sensación de coherencia llega cuando llega. Entonces, no, ni que sí ni que no. Es decir, es verdad que el personaje de Eva da para hacer otros libros, pues no te voy a engañar, es Sí, pero verdad. además que aquí viene otra vez la comparación un poco con Knives Out, ¿no? Porque en un principio iba a ser una película sola y el personaje del detective a la gente le moló mucho y al propio director también dijo, bueno, pues hago una segunda con el mismo detective y Claro, que el resto de personajes cambian. pero eso viene ya de Agatha Christie, de Miss Claro, Marple y de Hércules Poirot. Es decir, necesitas un personaje muy inteligente que te cruce toda la trama y que te permita, a través de sus especulaciones y sus conclusiones, llegar a una trama que en principio nadie más llegaba, ¿no? Entonces, eso lo haces a través de un personaje que una vez te lo creas, claro, se te va. No me sale ahora. sí que va solo, ¿no? O sea, coge vida propia y Claro, claro, la historia se acaba yendo alrededor suya, prácticamente. claro, si Sherlock Holmes, ¿no? Es decir, claro Sí, que Sherlock Holmes mola mucho. Al principio nació como un detective para ver el caso, pero luego te crece como en sí mismo, ¿no? No es un personaje como el de Harry Potter, por ejemplo, que la serie sí que va de él y de su vida, de lo que le ocurre, gira demasiado de alrededor él. de él, Sí, sí. ¿no? Es decir, en el caso de Agatha Christie y Sherlock Holmes, lo que ocurre es que tienes un personaje que te permite viajar a través de la trama, pero luego toma un peso propio porque el personaje mola, ¿no? Entonces, en ese caso, humildemente me estoy comparando con grandes, ¿eh? Harry Potter, no es mi intención, lo que digo es que es la misma herramienta de narrativa. Entonces,
Eva, en mi caso, el personaje de Yo Soy Su Silencio, sí que es un personaje que te permite viajar a otras tramas, es cierto, pero luego tiene que ocurrírseme. Entonces eso ya no es tan fácil ni tan evidente, ¿no? A ver qué hacemos con eso, ¿no? La verdad es que estoy trabajando con 2 guiones en paralelo. Tengo algunos crecen, otros no crecen tanto, voy trabajando en cositas y como también en paralelo trabajo en animación y tengo otros proyectos de animación, tengo muchas cosas ahora. Van saliendo y voy poniendo en los textos, voy poniendo cositas, a ver, como tener un pequeño jardín, a ver cuál crece antes. No, pues ya aprovechando que sacas esa cosa, ¿qué tienes ahora? Ahora que ha acabado su silencio, que la gente ya lo ha leído, porque la gente lo estaba esperando muchísimo, pero la gente quiere más, Bueno, pero entonces... que lean más, ¿eh? No, O sí, sea, sí. todo el mundo a leerlo, ¿eh? Nada de, no, ya está, ya hemos acabado, 3 semanas. No, no, no. Acaba de salir, ¿eh? Regalarlo a la No, mira, tieta, regalarlo de a hecho, los yo creo hermanos, que tus cómics son súper vecinos. regalables. De hecho, por aquí, Loma Flow pone, gracias por Carta Blanca, lo de poder leer el cómic en las 2 ediciones es muy top. Lo he regalado unas 5 veces. He triunfado con 2 de las personas que las regalé. O sea, que yo creo que es de Muchas los gracias. cómics que le funciona a todo el mundo. Yo creo que este Eso sí, Silencio va por ese camino también. Es un cómic que le vale a cualquier persona. Yo creo que tiene un tono súper amable con todo el mundo. Sí, la idea es, yo siempre intento cuando hago libros que sean libros en el que gente, voy a decir una cosa un poco complicada, pero me vas a entender. Gente que nunca lee cómics se pueda leer ese cómic Sí. que se sienta bienvenido, No, ¿no? Es decir, nosotros en el programa, a la gente que lee muchos cómics, o sea, los enfermos como nosotros lo llamamos viejos tetones, pero a los que no son viejos tetones en este caso. claro, claro, exacto. Es decir, el cómic, yo soy un lector de cómic de toda la vida. Es Sí, decir, yo tengo recuerdos de yo muchachito, pero muy pequeñito, leyendo pues Dragon Ball, Asterix, y luego fui creciendo, superhéroes, Spider-Man, pop, 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 y nunca he parado de leer cómics y me encantan. Entonces, hay cómics que tienen un código muy particular en el que entrar en él le cuesta un poco, ¿no? A mí me va muy bien tener el ejemplo de mi mujer, por ejemplo, que es ingeniero, y antes de conocerme, yo creo que no había un cómic en su vida, o una vez al año, como mucho, aquello de pequeñita, pero no era una lectora de cómic, ¿no? Y claro. a conocernos, pues yo le decía, sí, hago cómic. ¿Qué dices? Sí, Ha sí, sí, flipado, ¿no? en serio, qué raros sois todos. No, 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 ya verás. Y ha Es ido peor entrando, incluso. ha ido entrando un poco en el mundo del cómic, pero me doy cuenta a través de sus ojos, ¿no? A través de lo que le gusta y lo que no le gusta, que hay códigos que efectivamente tienen un código más cerrado, tienen un código más sofisticado para gente que es muy experta en cómic, que le gusta Sí, leer aquello, y en también. cambio aquello no es tan accesible para alguien que acaba de llegar despistado en la biblioteca, pongamos, o en una librería cualquiera, o que le regalan un cómic y dicen, uy, No, ya, pasa yo creo en todos los medios, que la gente dice, bueno, el Padrino, una obra maestra, darle el Padrino exacto, a exacto, cualquier persona correcto. que no esté acostumbrado a tener ahí, yo qué sé, Claro, un claro. un mínimo de interés por el cine y Y se queda entonces, fuera. en ese aspecto, yo por voluntad de autor me apetece hacer libros muy, muy accesibles. Esa accesibilidad, lo que decíamos antes de pros y contras, ¿no? A cambio, claro, hay cosas más complejas, más sofisticadas, más de juegos que que quiero dejar de lado o que ya no quiero ni probar. Una, porque tampoco es lo que a mí me gustaría como lector, pero tampoco porque no quiero hacer un cómic muy, muy inaccesible, muy difícil de abordar. No quiero. Yo quiero hacer un cómic que literalmente lo puede leer mi madre, mi hermana, mi hijo, mi mujer y cualquiera que que lo coja, se lo pueda leer, le puede gustar más o menos, pero que se lo pueda leer sin darse cuenta de que hay un código narrativo detrás, ¿no? Porque hay veces hay mucho cómic que juega con el código narrativo, que es muy respetable, pero es más difícil de abordar como lector. Y en cambio, como la poesía, yo cojo clásicos de poesía y abro y tengo que decir, no entiendo nada, lo estoy diciendo. Y esto será una obra maestra, pero no entiendo nada. Yo la poesía, a mí me cuesta mucho entenderla. Es que leo y lo intento y cojo y voy a leer Lorca, Leñe. Y me pongo a leer Lorca y hay un verso que me emociona, pero luego hay como 4 o 5 poemas seguidos que digo, eso no Sí, no, tiene que ni no mitad. conoces el medio. No Me tengo pasa nada, lo mismo. exacto. Y lo has dicho tú, lo has dicho muy bien, no conozco el medio. Son medios que necesitan un aprendizaje para ser entendidos y valorados y que te enriquezcan como están pensados que enriquecer, ¿no? O la pintura, ¿no? El otro día estaba en una exposición de pintura abstracta y a mí, yo como estudié Bellas Artes y me gusta mucho la pintura de toda la vida, pues yo entiendo aquello, pero luego la gente decía, ¿pero qué te gusta de ese cuadro? Si son unas manchas de colores. Y yo entiendo que tiene un punto de no siempre accesible de buenas a primeras. En cambio, como autor, lo que me interesa es hacer un libro muy, muy accesible para cualquiera, literalmente. Que llegues y digas, ah, vale, esto. Que a cambio estoy haciendo un libro simplón. Vale.
¿Que a cambio estoy diciendo un libro que no pasa a la historia de los TVOs? Pues quizá no. ¿Que nunca saldrán los Hombre, yo libros de creo historia? a ver, soy su silencio de pronto todavía, pero yo creo que Carta Blanca ya se ha ganado ahí un huequecito, ¿eh? Bueno, sí, como decía Robe, ¿no? De una estrella pequeñita, pero ahí al lado de las grandes, pero ahí estoy, ¿no? No, yo Brillando un creo que sí, yo poquito. creo que sí. Para resumir, lo que yo intento hacer libros accesibles. Entonces, Ujú. esa accesibilidad hace que lo que te comentábamos, que es un libro que, lo voy a regalar a tal persona que se dé un libro al año, un cómic al año, pero yo creo que puede gustar. Y mucha gente me lo ha dicho y para mí es un elogio, y es un elogio muy bonito. Digo, hostia, hacía mucho que no leía un cómic que me ha regalado el tuyo, me ha gustado mucho. Y ahora me he comprado este otro. Pues muy bien, hombre. Y ahora me he comprado el Paco Roca. Perfecto. ¿Sabes? Y luego ya tirando del hilo, ¿no? Reclutando gente, porque al final hay que reclutar a Sí, gente y hay que conseguir. yo como divulgador, Claro, mi misión un poco también, a mí me gustaría que más gente entrase, ¿no? No que la gente leyese claro, más cómics, sino que más gente leyese más. claro, Eh, claro, y yo creo que claro. con cómics como el tuyo, bueno, como los tuyos, eh, se hace mucho más fácil, ¿no? Porque tiene pues, un lenguaje que todo el mundo conoce. Y tirando un poco del hilo también de esto, últimamente se está viendo muchas adaptaciones de cómics. Y yo creo que tus libros, precisamente, son muy adaptables, precisamente por este lenguaje tan universal que tienen y por eso, ¿no? Pues son accesibles para todo el mundo. ¿Te ha llegado alguna eh, oportunidad por ahí o te gustaría Para que en algún adaptar el momento se viera? libro, Ujú. para adaptar el libro en pantalla, dices, en Sí, cine o en serie. Sí, no, eso ocurre porque hay productores en los dos lados, tanto la gente que vende los derechos como la gente que está buscando ideas para el cine y las series, están constantemente hablándose entre ellos. Es una industria más opaca, más allá de la primera. Lo que se ve es lo visible es la librería y el cómic, sí. ¿no? Pero luego detrás hay una industria muy grande que se está moviendo constantemente y gente que valora muchísimas ideas. Entonces, pero eso es que yo como entrar a una sala llenísima de gente y decir, oye, algún día tú y yo podríamos tomar una copa, ¿vale? Tomamos, pero no, luego concretizar aquello, el cine, tanto cine como serie, requiere mucho presupuesto, muchas más personas. Para hacer un libro, básicamente necesitas un autor o tres autores que se pongan de acuerdo, autores, autoras, evidentemente, Sí. que se pongan de acuerdo con un editor o editora que tenga un presupuesto probablemente razonable, vamos a decir entre 1.000 y 2.000, vamos, un Sí, presupuesto que puedas comer, vaya. exacto, que te permita hacer un libro durante un año y medio Mm. y con tus equilibrios económicos en casa. Y entonces eso es fácil de encontrar. Eso ocurre muy a menudo Sí. y cada vez ocurre más y está bien. Para hacer una adaptación necesitas muchas más personas y mucho más dinero y muchas más cosas implicadas. Entonces cuesta más conseguir la fórmula adecuada, ¿no? No hay que no es mi objetivo principal conseguir adaptar aquello a la pantalla, no es mi sueño, no es mi frustración, no es mi pulsión última, no es Otomo, ¿no? Otomo le decía como diciendo, no, es que yo lo No, quería es que cuando eso viene muy del manga, ¿no? En general, yo creo que va muy ligado el anime y el manga, va muy ligado, sí, pero aquí no pasa tanto. no, quizá porque tenemos una tradición más literaria, no lo sé. Yo tuve la oportunidad de hablar con un mangaka, no me acuerdo el nombre porque la memoria es horrible, lo siento, soy un desastre. Y el chico me hablaba, decía, no, mi serie está cruzando el umbral y han propuesto ya una serie de animación. Y hablaba diciendo, para él es una primera fase, es decir, yo hago un con manga, pero lo que yo quería era tener una serie Sí. de animación, ¿no? Que en Japón, a partir de un umbral de ventas, pues ya te lo proponen como casi una cosa mecánica. Yo pensaba, no es mi aspiración, ¿no? Luego tuve la oportunidad de estudiar otros casos y sí que hay autores literarios, ¿no? Mira, estoy viendo en Apple TV, me encanta, ya es la segunda vez que la veo, Slow Horses, una serie que recomiendo a cualquiera, que está basada en novelas y cada temporada está basada en una novela, es una adaptación muy fiel, ¿no? Y yo creo sinceramente que el escritor, a quien el éxito le ha llegado tarde, lleva ya varios libros, esa novela no está pensada, no está escrita pensando algún día me la van a adaptar. Sí. Está No, escrita porque el hombre quería escribir la novela de aquella manera o como también como le salió y llevaba varias y cuando llevaba varias de golpe alguien llega, se da cuenta que aquello es adaptable, hace una serie, tiene éxito y parece que todo está pensado como para que ocurra, pero en realidad no es así. Si tú tienes unas ideas, tú tienes una inquietud y vas avanzando, ¿no? Entonces, en mi caso, si llega, pues estaré muy contento y me parecerá muy bien todo
y sonreiré, Claro. pero no es el objetivo principal, no es ese. Yo lo que hago son libros y me concentro en A hacer mí, libros. a mí me da mucha rabia, se da sobre todo yo creo en el mercado americano, de que yo creo que hay demasiados autores que sí que buscan esa adaptación, que hacen el cómic un poco por a ver si me sacan la serie, y a mí me da un poco de rabia, pues como estás haciendo cómics para dejar de hacerlo, cabrón. Bueno, es lícito. Es decir, todo esto lo No, sí, inauguró. sí, la pela es la pela, yo lo entiendo perfectamente, pero Pero es me da que, rabia. pero no es un tema de pela tampoco. Yo creo que no es un tema de dinero. Yo tengo que admitir que yo me crecí leyendo Dragon Ball, ya lo he dicho antes. Sí, Entonces, pero yo leía en paralelo los cómics y la serie de animación. Entonces, en mi cabeza era un universo entero. Yo, en mi cabeza, como lector de un muchachito de 8 años, no era ni la serie que eran colores y se movía y flipaba con Goku. Evidentemente que flipaba con Goku. Pero luego me leía la serie que iba más avanzada, ¿no? En Cataluña salía antes, ¿no? Yo leía los la bola cómics y de iba drag, por ¿no? verdad, correcto. Iba leyendo por delante de la serie. Y decía a mis colegas, es que ahora pasa esto. Y a mí me encantaba igual. Pero está en la fundación ya del lector que Claro. tú eres cuando eres pequeñito, luego como autor te vas a buscar los referentes que tú has tenido de pequeñito. Y la otra fue Akira, es decir, yo Akira me acuerdo ver la peli y decir, ¡buah, esto es brutal! Y luego vi el cómic, que es más largo, que es más denso, que tiene otras tramas, que tiene los personajes más trabajados, y me pareció maravilloso. Pero luego leí una entrevista de Otomo y decía, no, yo quería hacer una peli, pero no tenía dinero para hacer una peli, así que hice el cómic, ¿no? Y dices, amigo, o sea, hay gente que sí que trabaja desde esa voluntad cinematográfica y hay gente que no trabajamos desde esa voluntad cinematográfica. No me parece que sea una cosa o la otra. En el caso de Estados Unidos, quizá hay mucha gente superhéroes, especialmente ahora, después de las adaptaciones de tantos universos de superhéroes, que ya se imaginan su serie o sus personajes o su libro, su historia, se lo imaginan en pantalla. No se Sí, lo puede reprochar. Es decir, hasta pues lo tú dibujan con la cara de un actor, ¿no? Directamente. bueno, eso mola, porque como es gratis, ¿no? O sea, el actor no lo Sí. puedes fichar, pero dibujarlo es gratis, así que lo dibujas y ya está. Yo creo que hacer libros es muy difícil y que cualquiera lo haga que lo haga como pueda. Es decir, mientras no uses AI, que eso sí que es trampa y eso es robar, el resto, si es usando fotos, si es 3D, si es basándote en una película, si es hazlo como puedas. Es muy difícil hacer libros. Mi respeto a cualquier creativo que intenta cualquier forma de creatividad narrativa. Me parece todo bien. Es muy, Sí. muy difícil. Todos mis respetos. No, y ahora que, saltando a otra cosa, ahora que ya has hecho 2 cómics escritos por ti, Parece imagino que mentira, ¿eh? habrá, sí, sí, imagino que habrá un tercero por ahí. Yo creo que es pronto todavía, ¿no? Sí, Quedarán años. habrá más. Sí, sí, es lo que te decía de Casablanca. Una vez escribí mi libro, la sensación de escribir un libro es muy distinta a la de dibujarlo. Pero sumadas son sensaciones muy fuertes. Entonces, ahora ya no paro. Es decir, insisto, tengo 2 guiones iniciándose que pueden cambiar mucho. Lo tengo los dos en ideas muy iniciales, así que No, y, o sea, no quiero hablar de ellos porque pueden cambiar muchísimo, claro, pero tengo 2 guiones encima de la mesa, estoy trabajando en 2 guiones, tengo otras cosas en paralelo, pero sí, voy a hacer más libros yo pero solo. ¿y te ves haciendo de solo guionista en alguno de esos, en algún momento? O... La vida da muchas vueltas, ¿por qué no? Es decir, yo no cierro la puerta a casi nada, es decir, cierro la puerta a lo que sea ilegal o inmoral, sí, pero más allá de eso, ¿por qué no, no? Me hablabas antes de las adaptaciones cinematográficas, ¿por qué no? Escribir para alguien que dibuje, ¿por qué no? Es decir, hay que encontrar hay que encontrar la idea que te viene, las cosas que tú tienes dentro, ¿no? O que las inquietudes que te van naciendo cuando la vida va avanzando, con la posibilidad logística de que eso ocurra. Es decir, hablábamos de adaptaciones de cine, ya, pues que tiene que venir un productor a que ponga el dinero, si no lo vas a hacer, ¿no? Entonces tiene que venir alguien a que quiera dibujar mis cosas y yo tener una idea para ello. Hombre, Es decir, yo estoy bastante seguro de que si se da la oportunidad se pegan por ello, ¿eh? O sea, sí, pero a la vez, muchas gracias, ¿no? Yo no lo tengo tan claro, pero en cualquier caso, tendría que ocurrir que yo tuviera ideas. Es decir, tuve la oportunidad de hace muchos años de hablar, no, somos amigos, pero que la conversación ocurrió hace años con Juan Díaz Canales, el guionista de Black Sat, que es una persona maravillosa. Entrevistarle a él, ¿verdad? O sea, yo soy simpático, pero Juan es maravilloso y muy, muy, muy inteligente.
y decía, pues es que no tengo tantas, es como que no tengo tantas ideas. Tú ves Black Sat, ¡oh, este tío es un genio! ¡Hazme otro Black Sat! No, pero, por ejemplo, Díaz Canales también dibuja, ¿no? Y tiene su cómic Claro, dibujado, claro, pero como claro. en guión, eso nos lo llevamos a Blacksad y Juan Nido pues saca muy pocos cómics en comparación con Díaz Canales, precisamente porque Díaz Canales solo escribe, ¿no? Pero, Mayoritariamente. pero hay que tener las ideas. Tiene que Sí, coincidir que tú tengas una idea con alguien que quiera dibujarla. Y eso no siempre es tan fácil de que claro. ocurra, ¿no? Yo no cierro la puerta, pero de ahí a que ocurra hay millones de circunstancias, ¿no? Hay esa forma de decir que cada bebé que nace es un milagro, porque si te paras a pensar lo que tiene que ocurrir, que el espermatozoide entra entonces el óvulo, no sé qué, y ocurre muchas veces al día y muchas veces al año y siempre ha ocurrido, pero si te paras a pensar, pueden salir mal 1000 cosas, ¿no? Es como Sí. tienes que... Entonces, un libro es parecido, es decir, que cada libro es un milagro, es que es muy difícil hacer libros. Otra cosa es que ocurran, sí, pues que hay muchos, porque los humanos no podemos evitar ser creativos y no podemos evitar inventar cosas y que salgan muchas. Pero de ahí a decir, no, esto lo voy a hacer seguro, me va a quedar de puta madre, vais a flipar todos. No se te Ya. ocurra. Pueden pasar millones de cosas técnicas en medio camino que pueden salir mal, que se tuerzan. No, y ahora la pregunta, pero al revés, ¿no? Porque a ti te conoce mucha gente por haber trabajado con Cidru. ¿Hay algo por ahí con este señor? No, con Sidhu tenemos Todavía no. Buenos Veranos. No es una serie que esté cerrada, no es una serie que esté... No la Sí, que no ha cerramos, no acabado. hay un último capítulo hecho, ni mucho menos. No nació con un espíritu de serie abierta. Es decir, perdón, al revés. Nació con espíritu de serie abierta. Hicimos el tomo 1 y luego hicimos el tomo 2 y luego salió el 3, el 4. Íbamos haciendo y luego nuestras agendas se complicaron un poco. Tiene otros proyectos por un lado, está haciendo muchas adaptaciones en el mercado franco-belga. Yo empecé a escribir y mis ideas me van haciendo y los calendarios se fueron desajustando y ahora mismo, sin que la serie esté cerrada, tampoco tenemos nada previsto. Es decir, mucha gente muy fan, me dicen, oh, otros Sí, veranos. no, además mucha gente lo ha descubierto hace poco que sacaron el integral Claro, aquí el en España integral, ¿no? Y dicen, y la quiero gente está a otro. tope. Sí, sí, la verdad es que tuvimos unos años de trabajar muy seguido. Y ya veníamos del IDI, con Lidru hicimos Claro. IDI, hicimos La Montaña, que eran 2 libros, llevamos 6 de los Buenos Veranos. Y hay que recordar que el Buenos Veranos 6 salió después de Carta Blanca. Yo volví a trabajar con Sidru, teníamos estaba un guión ahí escrito esperándome. Y ahora mismo no hay nada previsto. Pero eso no significa que no ocurra. Es decir, insisto, ¿no? La vida es muy complicada y van apareciendo, pues eso, plannings, agendas, van saliendo cosas. Los autores trabajamos bueno, a menos yo tengo la suerte de trabajar en varias cosas a la vez, en paralelo. Estoy trabajando para una película, hay otra producción audiovisual sacando la cabeza. Y entonces, depende de la agenda, depende del planning y con Benoit, con Sidru, para volver a tu pregunta, no hay nada previsto, pero eso no significa que no pueda ocurrir. Sí. Y te ves trabajando para otros mercados, por ejemplo, americano. ¿A qué te refieres? ¿Haciendo libros? Sí, claro, haciendo, yo qué sé. Yo no te digo Sí. un cómic de No, superhéroes. porque las producciones de audiovisuales son para el mercado americano. Bueno, mercado internacional. La verdad es que como autor de libros, como autor de cómic, ya siento que de algún modo Carta Blanca ya está traducido a 14 países. Tengo una suerte alucinante. Es decir, mi trabajo empieza a coger una categoría de libro traducido a varios idiomas, ergo, vamos a decir, internacional, ¿no? El mercado japonés es muy cerrado, pero he tenido la suerte de que algún trabajo mío se ha publicado en Japón, hay unos veranos traducidos en japonés, hay una serie traducida. No, ya tengo un pie Sí, ya allí. te conocen, ¿no? Sí, ya me conocen. En el mercado americano, el Carta Blanca estuvo nominado a Eisner, es ¿Verdad? decir, ¿Verdad? tengo ya un pie metido y Dark Horse ha comprado los derechos va a publicar el Soy su silencio también. Qué guay. Así que yo lo que quiero a mí lo que me interesa mucho es trabajar con un equipo humano que me permita desarrollar mi faceta de autor, tanto de dibujante como escritor. Y ese equipo humano ya lo tengo en la editorial franco-belga en la que estoy trabajando. Es decir, de ahí mis libros ojalá crezcan lo suficiente y se expandan lo suficiente para que produzcan los máximos libros posibles. Pero a mí me interesa ahora mismo, me centro en el equipo humano, en mi editora en concreto, con Ryun, que trabajamos
codo con codo para seguir sacando libros que lleguen a la gente, ¿no? Mercado, no me planteo, insisto, voy a decir la misma respuesta cada vez porque soy un tío muy abierto. Es Un decir, Spider-Man de la febre, moraría que te si me llega una oferta y Jordi, queremos hacer un Spider-Man, a ver, ¿qué Spider-Man quieres hacer? No, quieres que haces esto, pero le gustaría decir así. Pues hablemos, ¿no? ¿Por qué no? Es decir, ¿por qué no? Cosas como muy, no, esto no lo voy a hacer, tal. Sí. Pues a priori, insisto, si no es ilegal, ¿no? Y no es inmoral, ¿no? Pues, ¿por qué no? ¿No? Hay cosas que me apetecen más o menos y en función de lo que llegue voy moviéndome. Yo tengo unas inquietudes y tengo unas proyecciones, ¿no? Y tengo unas ambiciones y sobre todo en el sentido de que cosas que me apetecen a mí intento que ocurran. Pero luego hay que estar abierto a lo que llega, ¿no? Que a veces son cosas muy bien curiosas, pero conoces a alguien en el tren que te cae muy bien, acabas siendo amigos, ¿no? Cuando te enamoras, ¿no? Gente que conoces y dices, uy, no me esperaba, ¿no? Pues la vida funciona un poco así. A veces llegan cosas que no te esperas y hay que permanecer abierto a esos estímulos externos. Así que, pero sin olvidar que tú tienes unas inquietudes y sin olvidar que tú tienes una voluntad, ¿no? Para mí encerrarme solo en mis cosas sería peligroso y un poco triste, y permanecer solo pendiente de lo que me llega sin yo tener voluntad también me parecería un poco vacío, ¿no? Un poco triste. Así que tengo las dos y voy jugando. Sí. Nada, pues ya por terminar, ahora imagino que estarás de gira por distintas tiendas, distintos salones. ¿Por dónde va a encontrar la gente? Al menos dentro de poco, porque... Mira, el viernes voy a Ginebra. Y luego, déjame de memoria, tendría que verlo. Visito Madrid dentro de poquito, en el territorio español visito Madrid, creo que es el 14 y 15 de marzo, voy a estar en Madrid. Generación X, si no me equivoco, ¿no? Puede ser, no tengo una memoria terrible, tengo apuntado. Generación X de Tirso, si no me equivoco. La gente de Norma me lleva muy bien la agenda porque si no... Pero voy a estornudar, disculpad. Bueno, la gente de Norma lleva... No he estornudado al final. La gente de Norma me lleva muy bien la agenda en el territorio español, si no sería un caos. Soy un poco desorganizado. No soy desorganizado, pero no soy tan organizado como saberme todo de memoria durante semanas y semanas. Mi siguiente viaje, el viernes estuve en París la semana pasada, me voy a Ginebra el viernes y creo que el 14 de marzo estoy en Madrid y me quedo hasta el 15. Y luego pues habrá San Jordi, supongo, en Barcelona. Viene el Salón del Cómic de Barcelona, que es una cita imprescindible a la que visito desde que soy un muchacho lector. Es decir, para mí el Salón de Barcelona, para mí es una fiesta personal. Vienen muchísimos amigos, gente que conozco hace muchos años y me lo tomo siempre como algo muy... Yo no he estado nunca en el Salón de Barcelona, de hecho. Pues de hecho, la primera vez que estuve en Barcelona fue hace 2 meses, en el Salón del Manga. ¿Ah, sí, eh? ¿Y te gustó? Sí, la verdad es que me lo pasé de puta madre. Pues ya sabes, tenemos en molaría. Barcelona tenemos un cambio climático de la hostia. Ya en mayo creo que habrá un calor canicular. No es culpa nuestra. ¿Sabes? Yo soy de Málaga, no me sorprende ya. Pues eso. Hará buen tiempo, estará el cielo súper azul y muy bonito. Sí. Vente a visitarlo. Me molaría mucho. El salón creo que es en principios de mayo, ¿puede ser? No tengo claro. Yo no me acuerdo. 14, 15 de mayo. Pero sí, sé que es por ahí, por esa fecha. Y luego ya, pues, no sé si que tengo más cosas. Ya a partir de mayo ya se me va la memoria, no tengo nada más. No tengo nada más. Pues nada, ya te voy a dejar tranquilo. Te voy a dejar que trabaje en esos guiones, en esas películas, en esas cosas que estás haciendo. Ahí estamos. Y nada, muchas gracias por pasarte por a vosotros. La puerta, por supuestísimo, abierta para cuando quieras volver. Más tranquilo. Lo mismo digo. Con cómics para promocionar, sin cómics para promocionar. Aquí somos unos cafres, como me gusta decir a mí. y nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y nos vemos en las listas de lo mejor del año. Venga, a ver si es verdad. Venga, un placer. Pues venga. Hasta luego, chao. Chao. Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías?